Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Gracias a Dios que lo tenemos a Él de nuestro lado y somos más que vencedores. Porque nosotros, sin pelear esa batalla, ya hemos vencido porque Cristo ha vencido. Tú y yo necesitamos entregarle a Dios todo, a nuestro Señor, entregarle todo. Todo en sus manos está mejor. Llámese estudios, trabajo, quizás hasta el novio, la novia, el esposo, la esposa. Todo debe estar en sus manos. En sus manos está mejor. Y vamos a decírselo a Él. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Señor, quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo.
todos vamos a decirle: quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor, y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor, que tu presencia y que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, pídele a Él, enamórame de ti, Señor, enamórame más y más, enamórame de ti, Señor. Y pues bueno, vamos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo espero que todos estén sedientos, estén hambrientos y con sus corazones dispuestos a escuchar. Así es que vamos a mirar lo que oímos. Gracias a Dios por su palabra y porque podemos estar aquí. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor y ver qué tiene para nosotros, ¿verdad? Después de este descanso que tuvimos de casi un mes de esta carta, bueno, 3 semanas. ¿Sí recuerdan que estábamos estudiando? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? No. Hechos. ¿Y lo último que fuimos qué? ¿De qué? El arrepentimiento. ¿De quién o qué? De mucha gente, ¿verdad? Fue cuando ya
pasa, como tú lo mencionas, lo del tercer telón, que es cuando ya se les está la palabra y el arrepentimiento a todas las naciones. Ajá. Y ya está todo lleno nada más en Judea y Samaria. Sí, por ahí va. Sí, leíste bien, ¿verdad? Sí. Sí, vimos de eso, pero acuérdense que terminamos en lo último, o el capítulo anterior, o el último capítulo que vimos fue donde Pedro es encarcelado y cómo este fue librado de la cárcel. Y cómo vimos que dentro de todo eso, pues Dios estaba con él. Y vimos la confianza de Pedro, porque incluso pues lo que narra la Biblia es que estaba dormido. Sí, en medio de esa situación, a veces nosotros estamos pues ansiosos, ¿no? Por distintos problemas o cosas que nos afectan en la vida, pero cuando aprendemos a confiar en Dios, podemos estar como Pedro, en medio de la cárcel, entre guardias y pues estar dormidos, ¿no? Porque pues él sabía lo que le tocaba. Recuerden que Pedro sabía que estaba preparado para morir, porque anterior a eso, quien le había muerto era... ¿Quién había muerto antes de Pedro? No. O sea, sí, pues, pero poquitito antes de Pedro, no tan antes. Sí. A otro apóstol también lo encarcelaron y también lo mataron. Fue Jacobo, Jacobo fue el primer apóstol en morir. No el primer cristiano o el primer mártir, pero el primer apóstol en morir, para que lo tenga ahí y para que la maestra de los jóvenes también lo tenga ahí apuntado, para cualquier trivia o algo. El primer apóstol en morir fue Jacobo, ¿sí? Y dentro de eso, pues también iba Pedro, ¿no? Porque recuerden que Herodes dijo, les gustó que matara a gente, que matara a los cristianos, que matara a estos, pues sigue el otro, ¿no? Pero Dios rescató a Pedro. El punto es que vemos cómo Dios lo libera en su providencia y Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Porque uno podría decir por qué Pedro sí, Jacobo no. Todo eso, pues ya lo vimos, ¿no? Si no lo ha escuchado, escúchelo allá en las redes sociales, está el último mensaje. Pero hoy entramos ya en el capítulo 13. El capítulo 13 ya, digamos así, que abre un nuevo preámbulo, un nuevo telón ya muy marcado. Es donde inicia ya la tercera parte, la tercera fase. Ya de aquí en adelante vamos a, de cierta forma vamos a ver que ya el ojo de Lucas, quien está narrando, ya es totalmente hacia el enfoque de los gentiles. Ya es totalmente un enfoque sobre todo a la vida de Pablo. Ya de aquí en adelante ya no vamos a haber mencionado apóstoles anteriores, si acaso por ahí los va a nombrar de vez en cuando, pero ya el foco de la historia está en Pablo, ¿sí? Recuerden, ya Lucas antes nos había preparado en capítulos anteriores un poquito acerca de quién es Pablo, de su conversión, de a dónde había ido, dónde estaba. Recuerden que Pablo no fue el apóstol Pablo de un día para otro. Dios ciertamente lo llamó, pero hubo una temporada de preparación, de capacitación, y Pablo no estaba encerradito ahí siendo preparado, ¿no? Estaba sirviendo a Dios. No confundamos, a veces creemos que por irnos a encerrar a algún lugar, necesariamente Dios nos está preparando. Y Dios no prepara de esa forma. ¿A qué me refiero? A veces creemos que, no es por menospreciar, ¿no? Pero que ir a un seminario bíblico, ir a un instituto bíblico, ya eso es, a algunos le dicen ir a estudiar para ser pastor. Y no, o sea, el ministerio, el servicio como tal no se estudia. Si bien es bueno, si alguien dice, ¿sabe qué? Quiero dedicar mi vida y quiero irme a un instituto o un seminario, qué bueno, porque eso te da herramientas. Pero eso no quiere decir que como tal tú digas, yo quiero ser pastor, voy a ir a estudiar para ser pastor. Porque el ministerio es un llamado de Dios, no es algo que yo diga así, voy a estudiar para hacer esto. Porque esos son dones que Dios da. Dios, recuerden que Cristo dijo, yo dejé apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Estos dones los da Dios, ¿sí? Entonces, por más que el hombre haya creado métodos que pueden ser buenos consejos, porque tenemos métodos para pastores, métodos para evangelistas, no digo que sean malos, pero eso en sí no se estudia.
el hablarle a la gente de Cristo no es algo que como tal digas lo estudio y lo hago, no. Es algo que Dios va capacitando. ¿Cómo? Mediante el servicio. Porque Pablo, vamos a ver, versículo 1 de Hechos 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora, esta iglesia se refiere a una iglesia local, como tal, una iglesia de generalidad, porque Antioquía era una ciudad muy grande, pero está conformada por iglesias locales, ¿sí? No se refiere a una mega iglesia, sino en las iglesias había profetas y maestros. ¿A qué se refiere esto? No a gente que estuviera viendo el futuro, no a gente que estuviera diciendo, hoy traigo una palabra fresca y nueva para ti de parte de Dios, y hoy veo que tú irás a las naciones, hoy veo que... No, profeta se refiere en este caso a aquel que está proclamando un mensaje, aquel que está hablando de parte de Dios, con lo que ya está escrito o con lo que estaban a punto de escribir. Porque en ese momento aún Dios estaba inspirando las escrituras. Sin embargo, menciona únicamente ahí profetas y maestros. ¿Por qué? Porque son parte vital de la iglesia. Los profetas, aquellos que dan el mensaje, aquellos que dicen Dios trae esto para tu vida de lo que está escrito, es parte esencial, porque si una iglesia no tiene palabra de Dios, es una iglesia muerta, no es una iglesia de Dios. Puede ser un buen club social, pero si no está la palabra de Dios, no sirve de nada, no es iglesia de Dios. Y maestros son aquellos que te dicen, mira, Dios dijo esto, te lo explico por si no lo entendiste. Es decir, los maestros son los que de cierta forma desmenuzan la palabra para que digas, ya le entendí. No es aquel que solamente viene con un mensaje teológico, ortodoxo, muy rimbombante, sino es aquel que busca que realmente entiendas las palabras. Una temporada, cuando la iglesia apenas estaba saliendo de esta parte católica, donde todo era en latín y que solamente los de cierto rango podían estudiar la Biblia, que sabían latín y los demás pues no tenían ni maíz. Dentro de toda esta temporada de la Reforma y todo, llegó un predicador que se llama Charles Spurgeon, y a él tiene el sobrenombre del príncipe de los predicadores, porque la gente le decía, oye, o sea, bueno, los eruditos de su tiempo le decían, oye, es que hasta los más indoctos, hasta los que no saben leer, te entienden. Y él dice, pues es que así debe de ser la palabra de Dios, predicada para que hasta un niño la entienda. Entonces, estas son partes importantes que necesita una iglesia. Y dice, menciona algunos, Bernabé, el que ya había pasado desde al principio, que vendió sus tierras, ese Bernabé es el mismo. Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Menciona algunas personas que realmente de ahí quienes destacan por lo que Dios va a hacer y hacen ellos es Bernabé y Saulo. Y dice, ministrando estos, ¿quién? Al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando. Ministrando tiene que ver con servir, estaban sirviendo a Dios. No se refiere a veces se confunde la palabra ministrar con algo muy mágico, místico, no, es simplemente servir. Estaban sirviendo al Señor. Vea, Pablo no estaba siendo preparado solamente en lo oscurito o en lo secreto, ¿sí? Estaba siendo preparado de forma pública, es decir, sirviendo a su iglesia. En ese momento no tenía todavía el título, si lo quiere ver así, de apóstol. Tenía un llamado de parte de Dios para ir y predicar a los gentiles, pero no como tal este llamado o título de apóstol. Pero él estaba sirviendo, ¿sí? Él estaba sirviendo y a veces, muchas veces cometemos o se comete ese error de, ok, yo quiero servir a Dios como profeta, como apóstol, como maestro, con lo que sea, pero me quedo esperando a que Dios me capacite, o sea, no hago nada, ¿no? Y es como que estoy esperando el momento en que Dios me ilumine con una luz del cielo, o estoy esperando para irme a estudiar para pastor, o estoy esperando para hacer esto, cuando Dios donde prepara es realmente en la iglesia. Si donde Dios prepara los corazones, donde Dios prepara el ministerio, no es en un seminario, no es en un instituto. Repito, no estoy menospreciando, es bueno, si yo pudiera hacerlo, lo haría, pero ahí no prepara a Dios, ¿sí? Ahí son
meramente un estudio académico humano. Donde Dios viene a preparar a los que Él ha llamado es en la iglesia local, aquí donde estamos nosotros. Aquí es donde Dios realmente prepara y moldea nuestros corazones para servirle a Él en lo que Él nos ha llamado. Muchas veces se menosprecia y hay miles de testimonios de gente que dice, es que yo quería o estaba llamado a hacer estas cosas grandes, 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 pero ellos narran que muchas veces Dios los preparó en una iglesia local, en una iglesia pequeña, en lo escondido. Hay testimonios sobre todo a veces de estos artistas famosos, incluso Marcos Witt, que salió de una iglesia pequeña en Durango, también ha narrado. Y bueno, muchos testimonios de gente que dice, es que yo anhelaba, yo quería esto, el ministerio, andar de gira y lo otro, pero Dios me enseñó el valor y la necesidad de ser preparado en una iglesia local, es decir, en donde Dios nos ha puesto. Y es justamente en ese contexto donde Dios dice, ministrando estos al Señor, versículo 2, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. Aquí es donde encontramos una de las partes importantes de la dirección del Espíritu Santo. El reconocimiento del Espíritu Santo como Dios. Porque dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Vea, ciertamente Dios llama, Dios dice, haz esto, y el único que dice y tiene la prerrogativa de decir, yo los he llamado para esto, es Dios. Y aquí vemos al Espíritu Santo hablando como Dios. Ciertamente, hemos visto que bíblicamente el Espíritu Santo no se nos dice como un imperativo de alábale, hónrale, glorifícale, dale acción de gracias. No se nos dice. No estoy diciendo que sea pecado hacerlo. Pero sí vemos muy claramente que el Espíritu Santo da dirección, que el Espíritu Santo ordena, que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Porque a veces decimos, no, es que yo estoy acá en mi casa o en tal lugar y aquí Dios me habla. O sea, qué raro, ¿no? Porque el Dios que vemos que habla es aquel que Dios habla al que está sirviendo en una iglesia local para un llamado específico. Es diferente a veces el contexto de la salvación. Pablo ciertamente fue llamado fuera de la iglesia para salvación. Aquí lo que estamos recalcando es el llamado de Dios para un servicio dentro de su iglesia. Porque cómo Dios nos va a llamar fuera de la iglesia para servir dentro de la iglesia. ¿Sí me entienden? O sea, Él llama a los que están dentro para ir obviamente a los que están afuera. Pero llama dentro de la iglesia y es ahí donde el Espíritu Santo en unidad, en comunión, porque estaban todos ahí, Él habla. Y a veces dejamos de lado esta parte de decir, Señor, háblame. ¿Sí? De decirle a Dios, Dios, háblame, que tu Espíritu Santo me hable, que tu Espíritu Santo me diga qué hacer, que tu Espíritu Santo me dé dirección. Pero vea en qué contexto lo está haciendo, en un contexto de servicio a la iglesia. Porque sí, a veces metemos la pata hasta lo más profundo del lodo y hasta que ya no podemos más, ahora sí, Señor, háblame y dime cómo salir aquí del lodo. Se refiere, y estamos viendo, que Dios habla para el servicio cuando estamos sirviendo. Hemos dicho anteriormente y hemos mencionado que los pastores no se eligen, ¿sí? Los pastores aquí en la iglesia, y si la iglesia fuera más grande o más pequeña, los pastores no los elegimos nosotros, ¿sí? Uno diría, pero es que yo me acuerdo, pues que sí estuvimos de acuerdo en que pues Andy fuera nuestro pastor. Entonces, de cierta forma uno diría, pues sí lo escogimos, ¿no? La realidad es que no, simplemente lo reconocimos. Porque quien elige para el servicio es Dios. Y la iglesia lo que hace es reconocer ese llamado en tal persona. Entonces lo que hacemos como iglesia es decir, ok, Dios llama a él para ese servicio, vemos
que lo que está haciendo es conforme a ese servicio, vemos que sí, está sirviendo, está enseñando, está ministrando, va correctamente en lo que Dios tiene para él. No podemos estorbar porque Dios ya lo escogió y ya desde antes lo está preparando en un servicio. Pero entonces, ¿cómo podemos decir a alguien que no hace nada, que no está en la iglesia, y de pronto, pum, ya es nuestro pastor? ¿Sí me entiendes? Ahí ya no es voluntad de Dios, ahí ya es voluntad del hombre, de yo quiero que ese hombre o esa persona sea mi pastor. Y ya no es un reconocimiento, es una elección propia. Ahora sí que, como dice Pablo a Timoteo, maestros conforme a mi deseo. Un maestro conforme a mi concupiscencia. Pero Dios, repito, no trabaja así. Dios obra conforme al propósito de Dios. Entonces, la iglesia no elige, la iglesia reconoce. ¿Sí? Porque vemos, ¿quién habló? ¿Quién dijo? Él va a ser para el servicio. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como Dios habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Entonces la iglesia, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Imponer las manos, recuerden que hemos visto que tiene que ver con un reconocimiento. ¿Ok? Yo te reconozco como mi pastor. Yo te reconozco para el servicio que Dios te ha llamado. ¿Sí? Por eso Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. ¿Sí? Tiene que ver no tanto con el sentido de la oración, que también puede ir por ahí, sino más bien con no reconozcas líderes con ligereza. Es decir, no pongas líderes, no pongas pastores y maestros de una forma ligera, porque luego caen en errores. Entonces, vemos aquí que el Espíritu Santo, Dios, elige, la iglesia reconoce. ¿Sí? Pero una iglesia, repito, espiritual. Porque ¿qué hizo la iglesia? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaba ayunando y orando y recibiendo la palabra, porque había maestros y profetas. No era una iglesia carnal, era una iglesia donde el Espíritu Santo no obra, en una iglesia que no busca a Dios en oración, una iglesia que no busca agradar a Dios. Y aquí no tiene que ver el sentido del ayuno como una imposición, como una ordenanza, como si queremos que el Espíritu Santo hable tenemos que ayunar. No, porque el ayuno no es como una fórmula mágica para torcerle la mano a Dios. El ayuno tiene que ver con una práctica judía desde el Antiguo Testamento, que después los fariseos si lo malentendieron y lo empezaron a ver como que, ayunando agrado a Dios. Si ayuno estoy más espiritual, más cerca de Dios. Por eso los judíos tenían la costumbre de ayunar 2 veces a la semana. Esto pasó también un poco a la iglesia, pero el ayuno tiene que ver con una disposición de mi corazón para, Señor, estoy atento a lo que tú quieres decirme. Es decir, en este momento estoy ayunando, no como para que digas, ay, mira, mi niño cómo sufre por mí. No, el ayuno tiene que ver con, Señor, mira, mi corazón está dispuesto para escucharte. Tiene que ver también con una parte de disciplina, porque el ayuno ciertamente involucra disciplina, es decir, o sea, decido no comer o abstenerme de alimentos, aunque pase aquí las carnitas enfrente y me llegue el olor. Tiene que ver también con una voluntad de decir, Señor, me estoy disciplinando para ti porque quiero someter mis deseos. ¿Sí? Esto que está pasando aquí es la elección de Dios de unos siervos en una iglesia que busca agradar a Dios. Una iglesia que no busca agradar a Dios, pues ciertamente le va a dar igual cómo sea el pastor, cómo sean los líderes, mientras digan, me caiga bien, o mientras me dé por mi lado. ¿Sí? Una iglesia que no busca, que no agrada a Dios, que no busca de todo corazón agradar a Dios, va a escoger ahora sí que maestros conforme a sus deseos. Pero una iglesia espiritual busca que Dios sea quien envíe al líder, quien levante más bien, pues el pastor, el profeta, el ungido, como usted lo quiera llamar. Y no va a ser conforme a mi gusto, ¿sí? Va a ser conforme a la elección de Dios. Entonces, por eso es importante recordar, por si de pronto alguien ahí no
te preguntan, ¿no? ¿Tu pastor quién lo puso? O tú cómo escoges el pastor o algo. Los pastores realmente los elige Dios, ¿sí? Los verdaderos, no los falsos. Los verdaderos siervos de Dios los elige Dios y la iglesia tiene la responsabilidad, porque es una responsabilidad de reconocerlos, de decir, sí, yo he visto el servicio, o a ver, espérame, ¿cómo si estás viviendo así, no haces nada, llegas tarde, faltas cuando quieres, no sabes ni siquiera la Biblia ni encontrar los libros? ¿Cómo tú pues vienes a decirme que quieres ahora enseñarnos, no? Por eso Jesús fue sabio y dijo a la iglesia, o sea, sean astutos. Sí, o sea, ustedes mismos vigilen para que nadie los engañe, porque Jesús habló de lobos, ¿sí? Habló de lobos y dijo que vendrán a engañar, los querrán engañar, por eso dice, sean astutos, no dejen que cualquiera con una labia los convenza para ir lejos de Dios, porque a veces sin darnos cuenta caemos en trampas, ¿sí? Entonces dice, versículo 4, ellos, hablando de Bernabé y Pablo, enviados por la iglesia, enviados por los hermanos, enviados por ¿quién? Por el Espíritu Santo, porque repito, el Espíritu Santo los estaba guiando. Con estos simples versículos podemos dejar muy claro que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza, no es un poder, no es alguien sin emociones, sin capacidad de elegir, porque alguien para elegir necesita tener un razonamiento, ¿sí? Alguien para hablar necesita forzosamente la capacidad de comunicarse. Una fuerza no se comunica porque no tiene voluntad. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, y Él, aquí vemos que Él eligió, Él habló y Él envió, ¿sí? Por eso acordémonos de lo que dijimos. Hechos es realmente la obra de Dios a través de su Espíritu Santo en hombres o en la iglesia. ¿Y qué pasó con Bernabé y Pablo? Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Todo esto de aquí en adelante ya son ciudades griegas, ciudades de un contexto ya gentil. Ya aquí, repito, la iglesia de Jerusalén, los judíos exclusivos ya están en otro lado. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Este Juan es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Es importante recordarlo y tenerlo ahí pendiente como con un sellito, porque más adelante sucede algo con Juan Marcos que provoca también una situación entre Pablo y Bernabé. Tenían de ayudante a Juan Marcos y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé, es decir, Sergio Paulo, llamó a Bernabé y a Saulo para oír la palabra de Dios. Pero el mago, que se nos mencionó arriba, dice que les resistía, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Hasta ahí. Esto que vemos aquí nos pone dos partes de Pablo. Uno, el celo que tenía, porque él estaba predicando y alguien le estaba resistiendo para que no llegara a la fe. No era para que vieran que Pablo sabía mucho o era muy elocuente, sino porque estaba dañando que alguien más que estaba abierto a recibir la palabra de Dios fuera engañado para no tener la fe en Dios. ¿Sí? A veces nuestro celo está mal enfocado, porque a veces cuando vamos a predicar o enseñar, suena más como que queremos ganar un debate que como querer compartir la fe que tenemos.
Y ahí es a veces donde cometemos errores. Si yo cuando voy a hablar de Cristo es solamente para decir, mira, es que lo que yo creo es verdad, lo que yo tengo es lógico y todo esto, y quiero ganar una especie de debate, ahí hay un conflicto. Porque mis emociones y mi corazón debe de estar en proclamar la fe del Señor. Y de preocuparme y ocuparme no en ganar un debate, sino en proclamar la fe de Dios. Proclamar que el que me está escuchando, de una u otra forma, Dios habla a su corazón para que él crea en Dios. Porque de nada va a servir que diga, ¿sabes qué? Sí, cierto, me ganaste, pero igual no creo. ¿Sí? Porque hay mucha gente, y ha habido, de hecho hay muchos que no son ateos, se consideran agnósticos, porque dicen, bueno, sí la fe en algunas partes sí tiene razón, sí suena lógico, pero no termina de convencerme, ¿no? Y hay veces en que los argumentos como tal no van a salvar a la gente, ¿sí? Lo que salva es la palabra de Dios. Entonces Pablo no estaba ocupado en ganar un debate, sino en que el que lo estaba escuchando tuviera fe en Dios. Y aquí es donde vemos que dice esto, Pablo lleno de qué, no de rabia, no de ira, no de enojo, no de decir, ¿cómo me estás? No, dice lleno del Espíritu Santo. Es decir, quien estaba actuando en él en ese momento era el Espíritu Santo. ¿Sí? Y Pablo ya, aquí vemos, así como que el primer vistazo de la autoridad ya apostólica que Dios había delegado sobre él. Porque ya Pablo, hablando con autoridad, básicamente le dice, queda ciego. Y quedó ciego. Es aquí donde encontramos el cumplimiento de Jesús, donde dijo, ustedes harán mayores cosas que yo, ustedes tendrán autoridad para hollar serpientes, y estas señales los seguirán a ustedes. Y aquí vemos cómo esta autoridad residía ya sobre aquel que estaba sirviendo. Pero antes no se había manifestado. ¿Por qué? Porque no era necesario. Llegado el tiempo, Dios ya lo manifestó, pero mediante un proceso. No vamos a hacer o no querramos llegar a pongámoslo así, las grandes ligas sin antes pasar por un proceso. Pablo no llegó a hacer lo que hizo, al menos ahorita, de un día para otro. Es decir, no es como que se le cayeron los ojos y al día siguiente ya andaba expulsando demonios, ya andaba, pues en este caso, dejando ciego a la gente. No, fue un proceso, ¿sí? Un proceso bajo el control del Espíritu Santo. Porque, miren, me ha tocado ver casos de gente que busca sacar demonios, pero como con ira. O sea, no es como que siento el Espíritu Santo o como lleno del Espíritu, sino es como que yo quiero ganarle al diablo. ¿Sí? Me ha pasado que es que yo le quiero ganar al diablo porque yo soy un hijo de Dios y el diablo no tiene parte ni suerte contra mí y yo quiero demostrarle al mundo que yo soy más fuerte que el diablo. Y esa no es, otra vez, repito, la esencia del mensaje de Dios. Dios ciertamente viene a liberar a la gente, pero no para demostrar que yo soy más fuerte que cualquier demonio, no. Es para demostrar que quien tiene la autoridad y la capacidad de salvar es Dios. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, habla y le dice a esta persona que está trastornando los caminos, está trastornando la fe y lo deja ciego. Repito, esto que les voy a mencionar es algo que yo he visto. No lo quiero dejar como un dogma o como una doctrina, pero este tipo de autoridad es algo que vemos que solo residía en los apóstoles, que solo residía en aquellos 12 y Pablo como un abortivo que él menciona, que tenían esta capacidad y esta autoridad de parte exclusiva de Jesús, porque ellos estaban poniendo un fundamento, estaban poniendo un cimiento. Entonces ellos estaban, pues ahora sí que totalmente guiados por el Espíritu Santo para hacer esto. En estos tiempos, yo me atrevo a decir que no hay esta autoridad de parte de Dios para hacerlo de forma directa como lo hizo Pablo. Sin embargo, no quiero decir que Dios no lo pueda hacer. ¿A qué me refiero? En este momento, pues yo soy un hijo de Dios, ¿no? Todos aquí somos hijos de Dios. Y si vamos a predicar
Y sucede lo mismo. No tenemos como tal la misma autoridad de Pablo para decirle, ¿sabes qué? Tu persona que trastornas la fe, quédate ciego. No tenemos esa autoridad. Pero no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo. ¿A qué me refiero? Decir, ¿sabes qué, Señor? Esa persona está trastornando la fe, por favor, haz algo. Y que Dios en su voluntad diga, ¿sabes qué? Lo voy a dejar ciego. ¿Sí me entienden? Porque la autoridad en este caso estaba enfocada y delegada solamente a ellos porque estaban estableciendo un fundamento. Nosotros ya no establecemos ningún fundamento. Nosotros ya estamos solamente sobreedificando. Y lo que va a cambiar y lo que va a salvar a la gente no son las señales que pudiéramos hacer, sino la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Ya para terminar, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, es decir, vio como Pablo le dijo a esta persona, estás trastornando la fe, queda ciego de parte de Dios, dice, creyó. Dices, wow, es decir, tuvo fe. ¿Pero por qué tuvo fe? Maravillado, ¿por qué? Porque Pablo había quedado hecho ciego a esta persona, porque Pablo tenía la autoridad de dejar ciego a esta persona. ¿Por qué fue lo que quedó maravillado? Por la doctrina del Señor. Es decir, cuando dicen, es que la doctrina mata, es que la doctrina es nada más hueca, no, la doctrina salva. La doctrina es de parte de Dios, la doctrina no son reglas, la doctrina es básicamente la enseñanza de Dios. Sana doctrina es buena enseñanza, ¿sí? Doctrina no tiene que ver con un término, vamos a decirlo así, frío, sucio, rígido, de decir, yo soy el de la gran doctrina, no. Doctrina básicamente significa una enseñanza. Doctrina, así es como si dijéramos, se maravilló de la enseñanza del Señor. Se maravilló de la instrucción del Señor. Entonces cuando decimos aquí hay buena doctrina o sana doctrina, es básicamente aquí hay sana enseñanza. Entonces cuando alguien te dice, no, es que la doctrina mata, o sea, la doctrina es fría, no, porque es enseñanza y tiene que ser buena para nosotros. Por eso tiene que ser la del Señor. Es decir, lo que el procónsul provocó que creyera no es en sí el mero milagro, sino lo que Pablo estaba predicando. La señal fue como, digámoslo así, un remate, pero para callar al que quería trastornar la fe. Entonces, vemos que tienen más poder las palabras, ¿sí? Porque hasta que cayó esta persona, este mago, entonces el procónsul creyó a las palabras de Pedro, maravillado de la enseñanza de Pedro, porque es la palabra de Dios la que salva, no las señales. Al mismo tiempo, las palabras de otros pueden llevar a trastornar nuestra fe. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué es lo que escuchamos. A veces sí, ¿no? Buscamos tener cuidado de lo que vemos. ¿Sí? Yo no voy a ver cosas inmorales, no voy a ver aquello, no voy a juntarme con esto. Pero muchas veces no tenemos cuidado con lo que escuchamos. Y lo que escuchamos tiene mucho más peso que lo que vemos. ¿Sí? Lo que escuchamos tiene mucho más peso porque a veces sin darnos cuenta, lo que escuchamos va provocando que nuestro lenguaje vaya cambiando. Sin darnos cuenta, nos vamos amoldando a lo que escuchamos. En el mundo escuchamos que tales palabras no son malas. Yo lo digo, no sentí nada malo. ¿Por qué? Porque ya lo traigo dentro de mí. ¿Sí? Por eso, mucho cuidado. Nuestra fe, la que ya tenemos, incluso puede ser trastornada por lo que escuchamos, por quienes escuchamos. Por eso mucho cuidado con lo que escuchamos en redes sociales, con lo que escuchamos de otros predicadores incluso. Sí, no estoy diciendo que sea malo, yo escucho otros predicadores, es bueno, siempre y cuando lo que digan sea conforme a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír.
el oír por la palabra de Dios. Es decir, lo que escuchamos tiene que ser la palabra de Dios, porque puede entrar algo que venga a decir, no, mira, aquí como que no es, aquí se me antoja que sea de esta otra forma, o a veces caemos en, yo opino, y a veces tomamos esas opiniones como que, ay, sí, cierto, cuando esa opinión no está para nada en la palabra de Dios. O a veces caemos en que no, es que yo leí en un método o o escuché a un psicólogo o escuché a un humanista o escuché a alguien decir esto y pues sí, suena bien, ¿no? Tan solo yo hace como esta semana, la semana pasada, en un comentario que hacían ahí unas personas, decían, refiriéndose a otra persona que dijo, hay que preocuparnos más por los demás que por uno mismo. Y uno como cristiano dice, pues sí, ¿no? Es buscar el bienestar de los demás. Pero estas personas dijeron, está loca, primero por mí y después por los demás, porque hasta que yo esté bien voy a poder ayudar a los demás. Y eso realmente es puro orgullo, ¿sí? Porque Jesús nos manda no amarnos a nosotros mismos, porque nosotros ya nos amamos. Es amen a los demás como tú ya te amas, porque tú ya te amas demasiado. Y con ese amor ve y ama a los demás. Entonces a veces queremos disfrazar la psicología cuando dice, es que si no te amas no vas a poder amar. Pero el problema es que el ser humano en la Biblia, conforme a la Biblia, nunca dice que el ser humano no se ama a sí mismo. ¿Sí? Yo sé que han escuchado esta parte de la psicología y uno puede decir, pues suena coherente, ¿no? Que si yo no me amo a mí mismo, no voy a poder amar a los demás. Que si no veo por mí mismo, pues no voy a poder ver por los demás. Pero si nos vamos a lo que la Biblia dice, la Biblia deja muy claro que el hombre ya se ama. La Biblia nunca dice que el hombre le hace falta amarse. Al contrario, dice, muere a ti mismo, muere a tus deseos, deja de amarte tanto. ¿Sí? Pero a veces, repito, caemos en cosas que uno parecen como que, ay, pues sí, sí es cierto, ¿no? Tengo que amarme a mí mismo, si no, no voy a poder amar a los demás. Pero eso es solamente orgullo, vanidad, que viene de una filosofía humanista y no bíblica. No estoy diciendo que vamos, ya estemos en pecado por haber razonado de esa forma, no. Pero es que a veces nos salimos de lo que la Biblia dice en su totalidad. ¿Sí? También a veces caemos, ¿no? en la pregunta, ya con eso cierro, donde se nos ha preguntado, a ver, ¿el hombre nace bueno y la sociedad lo vuelve malo? ¿O el hombre nace malo y ya en una sociedad, pues la sociedad decide si lo va encarrilando o no? Porque tenemos también este pensamiento a veces, no, pues es que sí, los bebés pues, son inocentes, no hacen nada malo. Y como lo van educando padres malos, pues sí, se hace malo y sigue el camino a veces de padres ladrones, borrachos. ¿Qué pensaríamos o qué diríamos a esta forma de ver? O sea, ¿qué pensaríamos conforme al mundo? Porque muchas veces en el mundo dicen, no, pues es que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Sí? Pero si nos vamos al modelo bíblico, Jesús dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas. Es decir, por naturaleza son malos, pero hacen cosas buenas. Pero de que son malos, son malos. ¿Sí? Porque, repito, a veces nos salimos del enfoque por lo que oímos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado que lo que escuchemos pase por el filtro, no de mi opinión, no incluso de si me sienta o no me sienta bien, sino de la palabra de Dios. Como lo que vimos, ¿no? Porque a veces la iglesia se vuelve o se quiere volver como una especie de sociedad política. En el mundo, el gobierno pues lo elige democráticamente la gente. Yo pongo mis líderes, yo pongo mis diputados, entre comillas, ¿no? Los pone uno. Pero uno dice, pues en la iglesia igual. Nosotros decidimos quién va a ser nuestro pastor, nuestro gobernante, nuestro subyugador, nuestra autoridad y todo. ¿Sí? Pero no, o sea, Dios es el que pone al pastor y en la perspectiva del mundo es de que, yo ahora yo soy el senador, yo hago lo que quiera. Aquí no, aquí el pastor viene a servir.
¿sí? Al que, pues ahora sí que se desvela, al que se desgarra, al que dice, pues yo estoy sirviendo. No es una posición de prestigio, porque esa es la imagen del mundo. Pero la imagen bíblica es el pastor su vida da por las ovejas. No al revés, no que ellas se sacrifiquen por mí, no que como gobernante mande a los soldados para que sacrifiquen por mí. No, en la iglesia es el pastor dice yo voy al frente y yo doy mi vida por las ovejas. Entonces, que nuestra imagen, que nuestro modelo sea el bíblico, ¿sí? Ya vimos que el Espíritu Santo llama y capacita a los que están sirviendo, no a los que están sin hacer nada, ¿sí? Y vemos cómo Pablo muestra ya la autoridad y cómo es la palabra de Dios lo que trae fe. Así que mucho cuidado con lo que escuchemos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas en nuestras vidas, Señor. Te ruego que todo esto nos ayude a evaluar qué estamos escuchando, si estamos sirviendo o no, si estamos buscando como iglesia agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que en nuestro corazón haya este deseo de anhelarte, de desearte, más que sobre todas las cosas, Dios. Danos sabiduría y discernimiento, danos gracia para que todo lo que escuchemos, para que todo lo que hablemos sea conforme a tu palabra y que nos ayudes, Dios, a desechar lo malo y que solamente se quede aquello que va conforme a tu palabra. Líbranos de caer en nuestra propia opinión, líbranos de caer en nuestra propia prudencia. Ayúdanos a que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, en nuestras vidas, y que de esa misma forma respondamos a ella, viviendo de una forma santa y justa. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.